La cavidad peritoneal, vamos con 3 participaciones más. Ya, esto sí es facilito. 3 participaciones, por favor, para preguntarles vísceras peritoneales y retroperitoneales rápidamente. Nadie. Vamos a coger esto de aquí. Nosotros sabemos que el abdomen, toda la complejidad que reviste, yo les había dicho, no solo es que una víscera con otra están superpuestas, sino que un mismo sistema, ejemplo, el tubo digestivo, que ustedes ven que aquí está cortado el estómago, está cortado, aquí solo veo parte del bulbo y la segunda porción, sí está bien, perdón, sí se ve todo aquí está tapado un poquito, es el colon el que está cortado, no el duodeno. Aquí ya está cortada desde el ángulo de Treis la imagen y no están viendo nada del intestino delgado, ni yeyuno, ni ilion, y están viendo cortado el colon transverso. Si los han cortado, no es porque han cortado solo los intraperitoneales y han dejado solo los retro. De hecho, yo estoy viendo un retro que es el páncreas, pero no estoy viendo los retro que son los riñones. Estoy viendo una parte del colon y no estoy viendo la otra parte. Del estómago estoy viendo solamente el fundus. Realmente hay mucha complejidad en la cavidad peritoneal. El asunto es que esto lo dividimos, no es tan sencillo como en el tórax. Yo digo mediastino y a los lados pulmones. Y los pulmones rodeados por las pleuras. El corazón por el pericardio. Así de sencillo lo hacemos. Pero acá nosotros sabemos que hay un compartimento peritoneal, un retroperitoneal, aquí no les puedo mostrar porque hay de todo. Hay un peritoneal, hay un retroperitoneal y acá hay un extraperitoneal en la cavidad pélvica y a veces eso les crea confusión a los estudiantes. Tal vez este rato yo les podría decir, dejemos por alto esto de la división por cavidades. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no alcanzamos a ver las membranas divisorias en la TC, en la RM, no es fácil verlas, porque son estructuras bien delgaditas, son membranas, son espacios virtuales lo que hay. Pero es fundamental que desde ahora que estamos en Imagenología 1 los recordemos, porque cuando vamos a Imagenología 2, yo digo, por ejemplo, ascitis, colección perirrenal. Estoy dando 2 colecciones diferentes. Entonces, cuando ya hay patología, estos espacios, sea peritoneales, retroperitoneales o extraperitoneales, ya dejan de ser espacios virtuales. Ya son espacios ocupados patológicamente. Entonces, por ese motivo, aunque no veamos la división, tenemos que aprender a reconocer cada uno de estos espacios. Yo no sé cómo les fue más fácil para ustedes en anatomía aprenderse lo peritoneal versus lo retroperitoneal, cómo dividir. A veces para los estudiantes es más fácil aprenderse los retroperitoneales y por deducción todas las vísceras no mencionadas son intra. Por ejemplo, son retro y yo recuerdo que para mí también era fácil recordarlo así. Decíamos, son retro los riñones, aorta, cava, obviamente con los riñones, las suprarrenales, el páncreas, el colon ascendente, el descendente, perdón un ratito, que está sonando esto. Vamos directamente acá, que ya está separado, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, esto es retroperitoneo. Todo lo que está esquematizado en amarillo es retroperitoneo y es lo que estaba indicando, ¿sí? Ahí están los riñones, en la parte alta las suprarrenales. Tenemos el páncreas rodeado por el duodeno, que también es retro desde la segunda, porque la primera, el bulbo es intra. El colon, solo el ascendente y el descendente son retro, porque el transverso viene a ser intra. Esto no es el transverso, este es el duodeno, ¿sí? Que a veces se confunden, el transverso queda para acá. Y tenemos obviamente los psoas, aunque no son parte de la cavidad como tal, también están en la parte posterior. En conclusión, todos los que no mencioné, que están aquí retirados,
pasan a ser intraperitoneales, es decir, ¿cuáles serían intraperitoneales? Ahí tienen ustedes. Sin embargo, no le voy a decir a todo. Por ejemplo, aquí están las ramificaciones de la aorta y esto no es intra. Ven, no hay una membrana divisoria. Entonces, solo tenemos que sabernos aquí cuáles son los espacios. Entonces, de nuevo, volviendo a las vísceras, ¿cuáles son las estructuras intra? Tienen el hígado, la vesícula, las vías biliares. Tendrían acá, que está, la imagen no se alcanza a ver porque está en MPR, es un 2D, no es un 3D, ¿sí? El estómago también es intra. Tenemos acá el vaso, que no lo alcanzan a ver por el plano de reconstrucción, ¿sí? Tenemos también, lo dije hace rato, la primera porción del duodeno. Aquí no veo, pero el colon transverso es intra. Aquí, no, aquí sí estoy viendo a la perfección todo lo que es yeyuno e ilion, son intra. Entonces, ven toda la complejidad que reviste. Entonces, lo que tenemos que recordar para patología de imagenología 2, porque de nuevo, ahí ya no hay tiempo para estar explicando datos anatómicos. Ahí uno directamente les evalúa la anatomía en correlación con el caso clínico. Así va la imagenología 2, ¿sí? Entonces vamos a esquematizar. Aquí está un esquema que lo tienen en Pedrosa. Si nosotros retiramos las vísceras peritoneales, nos va a quedar, gracias a la raíz del mesocolon transverso, nos va a quedar una región supramesocólica, de ahí viene el nombre, y una región infra, es decir, de aquí para acá sería supramesocólico y esto inframesocólico. Por lo tanto, en cortes de hipocondrios, ustedes, si el corte viene así, ustedes no es factible que vean estos espacios inframesocólicos, es por lógica, ¿sí? ¿Qué nombre le damos a, vamos con nomenclaturas, qué nombres les damos a los espacios? Sencillo, vamos a emplear las palabras sub ya saben que es por debajo de. Puedo decir peri alrededor de. Entonces, por ejemplo, yo tengo, si el diafragma está aquí, aquí, este espacio, aquí ven los espacios porque está patológico. Aquí está coleccionado con líquido. De ahí normalmente ustedes ven el hígado ocupando todo, a lo mucho rodeado de grasa. Entonces aquí es por patología. Es como acá, por ejemplo. Esto de aquí no es que sea líquido. Esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene un color del mismo de la grasa. Entonces, esto de aquí, pero esto de aquí es grasa. Miren, comparen, es grasa. Pero en cambio, esto de acá ya es agua. Esto, por ejemplo, es ascitis. ¿En qué espacio está? Eso lo veremos cuando estemos en patología. Por el momento no quiero la patología, sino en dónde estarían cada uno de estos espacios. Regreso acá. Entonces tenemos, vamos a emplear esta terminología. Yo digo, este sería el espacio sufrénico derecho. Voy a ir acá en la imagen más que en el dibujo, ¿sí? Espacio sufrénico derecho, espacio sufrénico izquierdo. ¿Cuándo sería normal? Cuando solo esté ocupado por grasa. El rato que tenga densidad de agua, ahí iremos a ver qué patología lo está provocando. Es una citis, es un hemoperitoneo, es por una peritonitis, ¿qué es lo que tiene? Eso queda más adelante. Ahora tenemos también, cojo también sub, este de aquí sería el espacio subhepático, es decir, ya sabemos en qué cortes más o menos voy a ver este espacio subhepático. Cuando el riñón limita con el hígado, porque el riñón es retro, no es intra. Cuando estos dos limitan, tenemos aquí el espacio de Morrison, que aquí no lo logran ver porque no es el plano de reconstrucción, requiero uno más posterior, aproximándome al retroperitoneo. Tenemos, aquí está parcialmente contraído el estómago, pero nosotros sabemos que rodeándole el estómago están el saco mayor, el saco menor, aquí me olvidé el mayor, lo ponen ustedes, y tenemos el espacio periesplénico, este que está aquí, el que le rodearía al vaso, solo que aquí está retirado y aquí no sabemos qué pasa, es un vaso muy pequeño,
o es solo por el plano de corte, faltan. No es en 3 dimensiones, pero sería este el periesplénico. Si me voy a la región inferior, miren de nuevo, aquí tenemos la raíz. Estamos hablando de estas membranas del mesocolon transverso, la raíz del mesenterio, ¿sí? Entonces tenemos acá, que de hecho están viendo aquí, las estructuras vasculares con sus ramificaciones. Tendríamos nosotros una región infracólica izquierda y una región derecha. Estas pueden ser muy difíciles de evaluar. ¿Por qué? Porque hay metros de intestino delgado ahí ocupando, pero cuando hay una citis, por ejemplo, se van a ver cómo las asas flotan en esos espacios. Aquí, lateral a cada uno de los 2 trayectos del colon, siendo el colon ascendente y el descendente retro, el peritoneo posterior, miren lo que hace la hoja posterior del peritoneo. Hace un fondo de saco aquí, entre la pared, acuérdense que esta era la grasa extraperitoneal, esa imagen transparente que se veía en la radiografía y en la TC, vamos, una medio normal, y en la TC, es esta de aquí, esta es la grasa extraperitoneal que decíamos, ¿sí? Esto no es líquido por el color, entonces no hay colección aquí, pero este sería el espacio sufrénico. Regreso acá. Entonces, este pequeñito espacio, aparentemente pequeño, que vamos a ver que suele coleccionarse mucho, este que queda lateral al colon, sea acá el ascendente o el descendente, es lo que conocemos como correderas o gotieras paracólicas, que cuando se ocupan, miren cómo se continúan con el otro espacio, ¿ven? Y tenemos el gran espacio pélvico, el de acá, el que están viendo ustedes aquí, que no en vano tenemos, ya sabemos nosotros que ahí la vejiga puede tener una capacidad de hasta 300 cc, además el útero grávido que ocupa espacio, ¿no es cierto? Es un gran espacio este de acá, que en la mujer hay un nombre especial para uno de estos espacios de la pelvis, que es el fondo de saco de Douglas o el espacio recto uterino que hemos de ver cuando estemos en patología, ¿sí? Pero todos los espacios aquí están comunicados en el peritoneo, por eso es la ascitis que vamos a ver más adelante. Todos tienen comunicación. ¿Cuál es la diferencia con el retroperitoneo? Que estos están separados, cada uno de ellos. ¿De qué manera? Vamos a hacerlo esquemáticamente. Creo que una forma sencilla es empezar por el riñón. Nosotros sabemos, acomódense con la imagen que mejor puedan entender. Yo generalmente prefiero explicarla con esta porque en la TC es donde vamos a valorar los espacios. En una radiografía no podemos ver los espacios, a duras penas veo el riñón y casi no es tan claro el contorno, peor si hay patología. Entonces en la TC vamos a ver y por algo está así, esto sin pintar. Acuérdense que la grasa se ve hipodensa, no amarilla como acá. En la TC la grasa es hipodensa. Entonces por eso me gusta más explicar con esta imagen de acá. Entonces el riñón, que es retro, nosotros sabemos que está rodeado por sus fascias, renal anterior y renal posterior. Me disculpan, voy a seguir con la flechita. No me gusta sacar el láser que tiene el color rojito porque me bloquea la presentación del paso de diapositiva, ¿sí? Entonces se van guiando con mi flechita. Entonces, esta que la conocieron ustedes como la fascia de Gerota y esta que es la fascia de Zuckerman o las fascias renal anterior y posterior. Entonces, estas 2 fascias más la hoja posterior del peritoneo, que está aquí, dejan dividido en 4 espacios, que son los que tienen aquí. Entonces, este que está aquí con el número 2 sería, no se guíen, esta numeración no es de esta de acá, ¿sí? Por eso no coincide. Entonces, yo empecé indicando realmente el espacio perirrenal, es decir, el que está aquí con el número 2. Perirrenal, ya sabemos entre qué fascias está. ¿Qué vísceras estaría ahí? Por supuesto, los riñones, arriba las suprarrenales.
Y cuando se unen estas dos en la línea media, ya queda no en el espacio perirrenal, sino en la región más, si quieren, más central, quedan los grandes vasos, aorta y vena cava. Entre la hoja posterior del peritoneo, hoja posterior del peritoneo, es esta de acá, y la fascia de Gerota, tendrían ustedes esto que están viendo aquí, es decir, páncreas, duodeno, desde la segunda en adelante, colon ascendente y descendente. Ese sería el espacio pararrenal, no es perirrenal, hay un error en Ryan, no pondrán perirrenal, porque si digo peri es alrededor de, y si yo digo pararrenal anterior no tiene lógica. Entonces este es el espacio pararrenal anterior, el que recién mencioné, y el espacio pararrenal posterior sería el que está por detrás de la fascia de Zuckerman y la pared posterior. Este espacio no tiene absolutamente ninguna vía, es este de acá, es exclusivamente grasa, miren ustedes, por lo tanto se verá hipodensa, no con densidad de agua, porque ya estaría coleccionada, no con densidad de sangre, tiene que ser con densidad de grasa, y esa se continúa adelante, si ustedes le siguen mi flecha, se va a continuar con la grasa extraperitoneal, es decir, esto, lo que les dibujé acá, les voy a hacer acá. La grasa del espacio posterior se continúa para adelante, de aquí para adelante se llama grasa extraperitoneal. Aquí no se puede llamar extraperitoneal porque esto es retroperitoneo. Aquí se llama compartimento del espacio pararrenal posterior. Y finalmente tenemos aquí, se dice que no es un espacio como tal, pero a la final está el músculo psoas, que es importante también para ubicar patología. Entonces, visto es, y es imposible que logre discriminar. Si aún la TC le es difícil, quiero que vean, por favor, y ahí les agregué una más. Miren ustedes la complejidad. Esto sería el peritoneo, este sería el anterior, porque no veo el páncreas, porque está en un plano sagital derecho. Entonces, ¿cómo le logro ver al páncreas? Que está desde acá, porque si el plano está acá, yo no voy a lograr ver, ¿sí? Pasemos a la TC, aunque esto de acá ya es TC, ¿sí? Pero siempre es más fácil orientarnos por los axiales. Entonces, miren ustedes, esta TC es normal, ubiquémonos primero en la altura del corte. Yo estoy viendo arcos costales, pero ya solamente veo los últimos arcos costales. ¿Ven? Pues ahí, por ejemplo, miren, ya saben qué segmentos estarían, ¿no es cierto? ¿Qué segmentos estaríamos, chicos, aquí? ¿Alguien, por favor? ¿Nadie? Jóvenes. María. María. No, pues, María, ya me dañó todito lo bien que estuvo. Eh, este ya sería el segmento 5 y el segmento 6. María, no puede ser el 3. Estoy al lado derecho. El 3 era izquierdo y era arriba, más arriba, ¿sí? Aquí ya dejé el lóbulo izquierdo. Acuérdense siempre cuáles son del derecho, cuáles son del izquierdo, cuáles son de los cortes superiores, cuáles son de los inferiores. Bueno, no voy a continuar con COINAP porque si no, no termino mi clase y ya tengo que empezar renal, ¿sí? Bueno, 5 y 6 serían, porque estamos en el lado derecho corte bajo. De hecho, estoy viendo ya la vesícula. Bueno, regreso a lo que estaba indicando. Y miren ustedes cómo no hay una membrana que los divide. Yo sé que este es el espacio sufrénico, ocupado por grasa, porque sí hay grasa ahí. Si hubiera agua, líquido en el espacio, como aquí, ¿ven? Aquí ya hay agua. Entonces yo no puedo ver realmente el borde de la membrana peritoneal, pero yo sé que esto es intra. Yo sé que esto es intra. Miren el colon transverso, miren el vaso. El páncreas este es retro. El duodeno, si le está rodeando el páncreas a la cabeza, esta es la segunda.
Esto de aquí, esto ya es intra, esto es yeyuno, ¿ven? Esto es retro, esto es retro. Entonces en algunas vísceras me podría perder. Aquí tienen ustedes una esquematización en un paciente que ya está con líquido ascítico. Entonces, si ustedes se fijan, por aquí vendría la hoja posterior del peritoneo y veo que hay líquido subfrénico y si me voy más abajo va a haber subhepático, subfrénico derecho. Aquí de hecho hay líquido en el Morrison porque es el límite y miren cómo en las condiciones normales, en condiciones normales yo veo solamente grasa aquí. Este sería el Morrison, pero es intra el Morrison, no es retro. Entonces, como aquí está el páncreas, aquí está la aorta, está la cava, los riñones, esto pasaría a ser retro. Y hasta ahí me quedo porque no tengo que darles patología. Y lo que ya ustedes conocen, para hacer un primer receso, que estoy realmente con mi garganta medio afectada, no doy más de una hora. Entonces, recordar la diferencia entre TC, las dos de los lados son TCs, esta de aquí es RM, estas son RM, aplica exactamente lo mismo, niveles de corte, los MPRs acá, que acá se llaman directamente cortes, las reconstrucciones tridimensionales, yo quiero hacer segmentación de Codenau, quiero ver niveles de corte, aplica exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy con un MPR coronal. A ver, vamos a una participación. ¿Alguien? Esto ya aprendieron ustedes. Aquí no hay mucho más que explicarles, de solo aplicación. Una participación, por favor, para reconocer los planos, rapidito. ¿Alguien? ¿Nombre? Nadie. Tengo aquí un MPR coronal anterior, pues tienen ustedes varias formas de ubicarse. Pueden ser con las mismas estructuras abdominales, si coge también el tórax o la pelvis, tienen varias formas. Aquí me fue muy fácil por las estructuras del mediastino anterior. Yo digo, esto es un coronal anterior, pero si no hubiera visto yo la parte del tórax, tendría que ver qué partes abdominales tenemos. Acá, por ejemplo, yo estoy viendo un MPR porque este C, este es sagital y veo qué estructura me sirve. Este, por ejemplo, es parasagital izquierdo. ¿Por qué? Porque la aorta queda hacia el lado izquierdo. Estoy viendo hasta la ramificación en tronco celíaco y mesentérica superior. Pero este de acá, este es corte. Entonces, de nuevo, vuelvo a lo mismo. ¿Qué altura es? Aquí podrían perderse un poquito porque no brillan tanto los arcos costales, sin embargo, como tienen médula ósea, dependerá si es niño o adulto, eso ya les explicamos, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que con las vísceras podemos irnos ubicando, todavía estoy alto, estoy ligeramente por debajo de la unión esófago-gástrica, pero no he llegado todavía al hilio esplénico. Ya saben qué segmentos van a ser estos de aquí, es más, miren ahí, estamos viendo hasta el lóbulo caudado, que es el segmento 1. Ya con eso deduzco en qué altura estoy. Ya saben por qué la ausencia de señal de la aorta, ya no vamos a repetir conceptos ya establecidos. Entonces ya me he ubicado. Entonces cuando estoy en los axiales, rapidito veo si es hipocondrios, blancos o fosas ilíacas. Y una vez que me ubico, hipocondrios, ¿qué altura estoy? ¿Es alto, medio, bajo o por estructuras anatómicas? Para, sobre todo, para la situación de la segmentación, no perderse, ¿sí? Una vez que tengo los MPRs, no decir solamente coronal, no solo sagital, derecho, izquierdo, esto anterior, medio, posterior. Lo mismo aplico acá, pero viendo, esto ya no le digo MPR, como es RM, ¿cómo sé que es RM? La grasa, la ausencia de señal de los vasos, la ausencia de señal de la cortical, tienen varias formas de ubicar. Entonces lo mismo aquí. Ahí estoy viendo la grasa como brilla, los huesos no tienen la misma brillantez que tiene la TC. Por aquí podrían perderse con el tubo digestivo, decir, los líquidos brillan, pero recuerden que el paciente también toma yodo, ¿sí? Entonces podría brillar, por ahí a veces se pierden. Entonces vean las otras referencias. Entonces estas son RMs por la brillantez de la grasa que estoy viendo aquí y aquí me ayudó el hueso.
Aquí tal vez no ayudó mucho el hueso. Entonces esto ya no digo MPR, esto digo corte coronal anterior, medio, y estoy viendo las estructuras y posterior la columna. Hasta ahí los 2D. Nosotros sabemos que esto, con estas técnicas modernas, con las reconstrucciones tridimensionales, tenemos la posibilidad de hacer, ejemplo, en este caso tienen la colangio-RM. Para la TC no se aplica mucho, de hecho no es fácil aplicar una colangio-TC. ¿Por qué? Porque acuérdense que el contraste, el yodo que el paciente toma, y fue pregunta de la evaluación del día sábado, el yodo que el paciente toma no es factible que llegue a las vías biliares. Habría que darle un yodo de eliminación no renal, sino hepatobiliar, pero también se les aclaró eso y se les preguntó en el examen, ya se dijo que ese yodo daba muchas complicaciones hepáticas, podía llegar a la insuficiencia, por eso no se hace ese, ¿sí? Entonces nos podemos ir directamente, si no hay cómo hacer las colangios invasivas, que era con sonda de Kerr, el paciente tenía que estar operado, o introducirle un endoscopio para la ERCP, o peor, tener que puncionar, lo que era muy problemático, podía causar complicaciones, sangrados, hemorragias masivas, con una técnica que, qué sé yo, que no sea en manos diestras, podía ser un problema. Entonces tenemos la facilidad, solo que suben los costos, la facilidad de tener las colangio-RM, donde sabemos que los líquidos brillan en el T2, y ahí tienen ustedes una imagen a la perfección. Ahora sí, perdón, se me fue la imagen. Ahora sí, miren todo lo que veía la RCP, ahí está el Wilson, ahí están viendo toda la ramificación de las hepáticas, derechas, izquierdas, del hepático común, que se une con el cístico, forma el colédoco, desembocando en la ceja. Aquí, por ejemplo, no están viendo la segunda del duodeno todavía, si ahí ven clarita la vesícula, y ya sabemos que esto se puede incluso manipular con colores, igual que con la TC, igual es una colangio RM. En nuestro medio las RMs generalmente vienen en grises, ¿sí? No todos los resonadores. Igual las TC, las mayorías nos vienen en grises, en muy pocos centros. Igual depende del equipo, no todos tienen la capacidad de asignarles estos colores, pero creo que no es necesario, porque la imagen original es en escala de grises, así que a mí me parece que esto es bastante perfecto. En donde sí la TC, aquí solo la RM. La TC, nosotros ahora sí, esto porque el yodo no llegaba acá, y el yodo de eliminación hepatobiliar era un problema. Pero nosotros sabemos que el yodo que tome el paciente, además las mismas estructuras del tubo digestivo, ya se representan desde la imagen 2D, no se diga en 3D. Entonces tenemos la facilidad hoy en día, aunque sea en escala de grises, aquí está en colores, tenemos las colonoscopias virtuales. También se puede obtener, esto ya no es colon, esto es intestino delgado, esto es una RM, ¿cómo sé? Lo que ya ustedes conocen, la grasa y los huesos que no brillan como una TC. También se puede hacer con colores, que no siempre lo tenemos, y obtener una imagen tan perfecta, ambas bien perfectas como la imagen anatómica de primer año. Pero repito, no siempre en nuestro medio tenemos esto con colores, entonces creo que con escala de grises es más que suficiente. Tenemos otra reconstrucción 3D, ya sabemos que gracias a los MIR nosotros podemos incluso precisar más las imágenes, no dejarlas solo en MIP, sino llegar a lo que querramos de lo MIP. Por ejemplo, yo quiero solo el hueso, se puede retirar las estructuras, quedarse solo con el hueso y tener las superficies sombreadas, que no es motivo este momento porque ya estudiamos huesos, ¿sí? Entonces, en este caso de aquí, tenemos una angiografía o angio-TC, perdón, una angio-TAC también se dice, y eso explica por qué ahora logramos ver el tronco celíaco, la mesentérica superior, a la vez las renales, es porque recuerden que aquí no hay selectividad, entró por la vena, perdón,
coge todo el torrente, lo que sí puede haber una fase arterial, una fase venosa o una fase más tardía que pinte todo a la vez. Se puede hacer también por RM, la imagen puede ser muy similar, eso ya lo sabemos, hay que ver el hueso, porque recuerden que si la sangre brilla en la RM es porque está con gadolinio, acá porque está con yodo, ¿sí? Pero recordemos que esto también lo puede hacer con técnica de sangre negra con la ausencia de señal. Se puede hacer con colores la RM también, pero repito, esto no siempre en nuestro medio. Estoy dando ya lo que traen los últimos tomógrafos. Si me voy yo al aparato urológico, tenemos también la factibilidad, ya sé de nuevo, hay que ver el hueso cómo está porque la imagen puede ser muy similar. ¿Ven? Esto es uro-RM, esto es uro-TC. De nuevo, sea en grises o en colores. Hasta ahí entonces con la primera parte de la clase. Vamos a hacer un receso, no importa si no termino, tenemos todavía otra hora y yo siempre trato de dejar una semana final. Tengo ya bien planificado, bien organizado ya por semanas, viendo que el 14 de febrero son los exámenes, entonces yo voy a procurar terminar una semana antes para que no se queden sin la última práctica. Y además que tenemos pendientes las recuperaciones. Tenemos todavía la evaluación que dieron ustedes, la primera quincenal que dieron, lamentablemente si no les he dado la nota todavía es porque tienen primero que revisarlo, ver que no hay algún reclamo. De hecho, no las tengo aquí, no hay manera de que podamos vernos con las condiciones que estamos. Pero ventajosamente, como les dije, al hacer las quincenales, las pruebas, eso nos crea un espacio de 2 semanas extras para poder hacer las pruebas de recuperación. ¿Qué pasa si la situación se sigue saliendo de las manos, el asunto este de los contagios? eh, y no podemos vernos porque no sabemos, provisionalmente las autoridades universitarias dijeron una semana, luego le extendieron a 2, luego estamos en 3 y no sabemos, así fue cuando inició la pandemia. Inicialmente nos dijeron 15 días y luego fueron 2 años, entonces no sabemos qué vaya a pasar. Bueno, si por alguna razón esa prueba no tenemos cómo revisarla para que hagan reclamos, ventajosamente vamos a tener estas semanas y pues las cosas mejoren y podamos, en todo caso yo tengo las notas, de eso ventajosamente sí traje, ¿sí? Tengo las notas en borrador, eh, viendo de cómo nos vaya, les daré, no les he querido dar todavía porque repito, puede que haya algún reclamo. Es más, yo las califiqué rápidamente antes de salir de feriado y puedo haber cometido errores al calificarla manualmente, hay que atender reclamos todavía. Nos hemos de ir arreglando con esa prueba, viendo que si necesita o no recuperación, hasta lo que veo sí necesita por mucho recuperación, no por todos. La segunda prueba, ya ustedes la tienen ventajosamente ya en el e-virtual, pues está todo asequible para poder hacer reclamos y hemos de ir viendo, ¿sí? Cómo planificamos las recuperaciones. Hagamos, por favor, estoy con mi garganta que no doy más. Entonces, si es que mi intención es terminar esta semana abdomen, si por alguna razón no termino, porque voy a ir haciendo recesos, al menos esta semana. Si no termino, no hay problema si me cojo una hora de la otra semana. Ya lo planifiqué, lo replanifiqué, sigo teniendo la disponibilidad de una semana extra, ¿sí? Así que les pido de favor, hagamos un receso de unos 15 minutos.